Y seguimos con los efectos de Nexus. Se ha llegado el momento, además, de meternos con la distorsión. Bueno, la distorsión de Nexus ya la hemos trabajado en las clases anteriores y hemos visto hasta dónde llega. Tampoco te esperes aquí un algoritmo, es que ni siquiera se aproxima a los algoritmos, por ejemplo, de Silence. Es decir, los de Silence están bien, aún así no son ni siquiera la mitad de buenos de lo que son Spire, y ya si hablamos de Virus T, pues ahí es donde tenemos toda la potencia, ¿vale? Entonces, la distorsión en Nexus da un poco de vergüencilla ajena, por el hecho de que no solo no acaba de sonar musical, sino que hay que tocarla con mucho mimo para saber en todo momento lo que está pasando, y no tiene todo el trabajo que debería tener un aparato de estas características. Es decir, la señal cuando trabajamos los dry wet, estos dos parámetros, nunca acaba de quedar bien. En cuanto pasas un poquito más del 25%, la señal dry se come la señal wet y suele haber problemas. Siempre hay que buscar unos puntos un tanto extraños. No tenemos distintos algoritmos. El factor de frecuencia de la distorsión tampoco funciona todo lo bien que debería funcionar. Aparte, el hecho de tener valores de 0 a 127 en pues indicadores tan importantes como la frecuencia, esto debería enseñártelo en hercios, al igual que te lo enseña aquí en la parte del ecualizador, ¿vale? Pero no, lo tenemos de esta forma y tenemos que trabajar de oído, y es un poco enrevesado. El drive tampoco levanta la señal de una forma correcta, y la ganancia hay veces que es prácticamente inservible, con lo cual es uno de los peores efectos en Nexus, pero bueno, es el que tenemos y ya te he enseñado lo que podemos llegar a hacer con él. Evidentemente, a estas alturas estarás entendiendo que el verdadero poder de Nexus es su colección de sonidos que te trae, y ahí el hecho de ir combinándolos, que en una de las próximas secciones haremos trabajo multicapa para que vayas viendo también hasta dónde podemos llegar con él como parte de este contenido. Y entonces, pues ahí sí que, bueno, si en alguna de las capas le metes la distorsión del Nexus, pues puedes conseguir algo decente. Pero ya te digo que es de los peores efectos de distorsión que he visto incluidos recientemente. Y creo que un aparato de estas características debería tener no solo más parámetros configurados o configurables, sino que además todo debería tener una forma de marcar valores mucho más coherente y mucho más actual, sobre todo distintos algoritmos, más configuraciones y mucho más. Pero bueno, es lo que hay, y combinándolo con otros efectos como el ecualizador o como por ejemplo el de Grader, pues podemos ir haciendo cosas más o menos chulas. Eso sí, siempre con sutileza, siempre con tacto, y teniendo en cuenta que llega hasta donde llega, con lo cual en el momento en el que te pasas un poquito de distorsión acaba sonando todo demasiado distorsionado y muy chunguillo. Así que nada, en la siguiente, digamos, sección continuamos con los efectos de Nexus. Soy Alex Trawan, tu profesor de música electrónica. Adiós.